tardes. Estamos en un nuevo programa de Dale Fuego, aquí en el cuarto piso de IMPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 18 años bajo gestión directa de sus trabajadores. Hoy vamos a charlar sobre un tema, digamos que recientemente además se cumplió el aniversario de la masacre, de los asesinatos cometidos en Puente Pueyrredón el 26 de julio del 2002. Y vamos a charlar con Mariano Pacheco. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo andás, Guillermo? Bien. Un compañero que fue protagonista de todo el proceso de formación, de gestación y formación del movimiento piquetero allá hacia fines de la segunda mitad de los 90 y en toda la primera parte de este nuevo milenio. Mariano es autor del libro De Cutralcó a Puente Pueyrredón, una genealogía de los movimientos de trabajadores desocupados. Una genealogía, una historia de los movimientos desocupados contada desde adentro de alguien que realmente fue un protagonista de todo ese proceso, que además fue compañero y amigo de formación en los grupos que dieron lugar a los primeros movimientos desocupados en el sur del Gran Buenos Aires, junto con varios compañeros más, pero entre ellos Darío Santillán, asesinado por la policía ese día del 26 de julio del 2002. Él sacó este libro en el 2010, es la primera edición, sí. En el 2010, por la editorial del Colectivo. Es su primer libro, después ya ha hecho unos cuantos libros más, además ha profundizado en filosofía, historia, política, en investigaciones y demás. Y ahora, con motivo de cumplirse ya 10 años, ¿no? ¿Cuántos años se cumplen? Se cumplieron 10 años de la editorial El Colectivo. 10 años de la editorial El Colectivo, claro. Y en ese marco, bueno, sacarlo para junio fue un poco acompañar el 14 aniversario de la masacre de Avellaneda y también coincidió con que en este junio se cumplieron 20 años de la primer poblada en Cutralcó. Exacto, claro, de Cutralcó a Puente Pueyrredón. Claro. ¿Por qué, por qué de Cutralcó a Puente Pueyrredón? ¿Por qué ese ciclo elegiste como nombre? Mira, me parece que siempre hay una discusión ahí como que se puede ir para atrás siempre un poco más, ¿no? En esto de ir tendiendo puentes y tejiendo legados con las generaciones anteriores. Pero me parece que si bien hubo un santiagazo en el 94, una marcha federal, etc., el año 1996 es muy particular. Porque está la poblada de Cutralcó, después en el 97 se da la segunda y abre un ciclo político. Me parece que a diferencia de otros procesos o de luchas anteriores, lo que abre Cutralcó es como una dinámica que ya se instala en la Argentina, empieza a crecer, empieza a desarrollarse, que básicamente está centrada en esto que fue en principio en las provincias, en el interior del país, grandes pobladas, protagonizadas por los núcleos familiares, ya no por los trabajadores de determinados rubros de la industria, si bien en Cutralcó, en Plaza Huíncul o en otras experiencias en el norte del país había trabajadores de YPF o ligados a empresas que tenían, digamos, su estructuración en un pueblo. Lo cierto es que las puebladas no son netamente de trabajadores, sino también de sus mujeres, de sus hijos y de toda la comunidad. ¿Cómo es justamente, ¿no? Porque nosotros vemos, sí, 96, 97, 98 fueron Cutralcó, Tartagal, General Mosconi, ¿no? Las pobladas que fueron emblemáticas para el surgimiento de lo que fue el nombre de movimiento de desocupados, el nombre de piquetero, ¿no? Sí, exactamente, digamos, como sucede eso, que otros estallidos tuvieron, digamos, como el santiagazo, fueron, digamos, un momento. O también surgieron pequeños grupos en el 95, por ejemplo, como en el nombre de Movimiento Trabajadores Desocupados, ante una realidad inédita en la Argentina, ese nivel de desocupación y en el mundo, digamos, no existían ni siquiera los marcos del marxismo, una capacidad de análisis, digamos, para semejante tamaño de trabajadores desocupados, ¿no? Que excedía quizás el mote más clásico de ejército industrial de reserva, que son toda una serie de discusiones también que va a haber en la época. Lo cierto es que nunca hubo tantos desocupados. Sí, estamos hablando de un 20, un 30, un 20%, claro, sí. Por lo menos 25 o 30% desocupados, más toda la gama de precarizados que están yendo y viniendo, entrando y saliendo del mercado, digamos. Y entonces lo que sucede es esto, que las pobladas instalan un protagonismo de toda la familia, digamos, en la ruta, un método también, el del piquete, que era un método ya histórico de la clase obrera, pero resignificado, ya no piquete de huelga, sino piquete de las rutas, cortar la circulación de mercancías y sobre todo ocupar el espacio público para visibilizar la situación de hambre. Recordemos, ¿no?, que en los 90 uno de los principales problemas que había de todas las luchas es que Menem decía: hágame 1, 2, 3, claro, 1000 marchas, 1, 2, 3 paros, que yo
no voy a aflojar. Claro, la huelga ferroviaria, ¿no? Es el gran ejemplo emblemático también previo, ¿no? Ahí podríamos separar el primer y segundo mandato de Menem. En el primer mandato no es que no hubo luchas contra las privatizaciones, que es algo que siempre también suele quedar un poco, digamos, de costado en la revisión histórica, como también fue la resistencia armada y la resistencia obrera a la dictadura, que son como momentos que son dejados de costado en general hasta por las historiografías progresistas o muchas veces de izquierda. En los 90 hubo batallas contra las privatizaciones, pero se perdieron prácticamente todas. Está la famosa frase de Carlos Saúl Menem: ramal que para, ramal que cierra. Cutralcó revierte eso. ¿En qué sentido? En que por primera vez también empieza a aparecer esto de la valoración de las pequeñas victorias. Situación de hambre, de mucha desocupación, pero en Cutralcó el poder político y judicial tienen que bajar a la ruta a negociar con la gente que no quería negociar en los lugares tradicionales, ¿no? Esa famosa imagen de la jueza. La jueza, ¿no?, en el camión, que hay un video que estuve viendo justo en estos días en el marco de las actividades que hicimos para presentar el libro y que es, creo que de Cartago TV, digamos, un video donde se ve todo el proceso de la pueblada y sale la jueza arriba del camión tratando de usar un megáfono. Te das cuenta que en su vida no debe haber sido una militante estudiantil, cuando fue a la universidad, en su vida debe haber agarrado un megáfono, en su vida se debe haber subido un camión, tuvo que hacerlo y tiene que declararse, digamos, incompetente ante la situación. Dice: a mí acá me mandaron por un hecho de tráfico, digamos, de ruta, despejar la ruta, y acá lo que hay es algo que me excede, se retira, y surge la política de Zapac de decir: vengan a Neuquén a negociar una comisión de representantes, y se niega, ¿no? La población se niega. Entonces ahí está el elemento de la radicalidad política, de la asamblea, como forma, digamos, de deliberación participativa del pueblo, de no querer elegir representantes y que el poder político baje a negociar con las bases y no que las bases elijan representantes para ir a negociar. Y además lo que resulta de eso es que termina yendo Zapac y terminan surgiendo los famosos planes Trabajar. Claro, que de ahí surgen los primeros... Claro, que fue como una especie de primer pequeña conquista con su trampita, ¿no? Digamos, es decir, los planes Trabajar surgen como un elemento del Estado, del poder, para aplacar el conflicto social, para precarizar la fuerza de trabajo, pero a su vez, para gente que estaba en una situación tan al límite como era la situación de hambre y desocupación de esos años, tener un ingreso fijo de un subsidio era, digamos... 150 pesos. 150 p. Era como un primer paso. Entonces, bueno, ahí es como interesante eso. El otro capítulo es que no queda nada concretamente en Cutralcó. Sí, no queda nada, sí. Claro, yo fui en 2010 a presentar el libro, fue una actividad muy emocionante porque había gente de la pueblada, lo presentamos. Ahí murió Teresa Rodríguez. Claro, al año siguiente, en la segunda pueblada, que ya se produce la diferencia entre piqueteros y fogoneros. Claro, eso te iba a preguntar, ¿te acordás la diferencia de piqueteros y fogoneros? Exactamente, lo que sucede es que después esa comisión que va, digamos, a llevar adelante las negociaciones con Zapac empieza como a reciclarse en la clase política tradicional. Entonces, muchos de los pobladores lo ven como una traición y cuando surge la segunda pueblada se hacen llamar fogoneros como para marcar un nivel de radicalidad aún mayor que el del 96, ¿no? Que fue también con muchos jóvenes tirando piedras y enfrentándose a la gendarmería, que ya parecía como una fuerza de ocupación para el conflicto social. Y eso es otro de los elementos que también da pie a poder discutir, me parece, hoy en día, qué mirada tenemos sobre la década de los 90, ¿no? Porque es Cutralcó, es Plaza Huíncula, es las puebladas en general, pero no está reducido el proceso político a la familia trabajadora solamente que lucha por obtener trabajo, por comedores, contra la desocupación y el hambre, sino que ahí juegan un rol fundamental los jóvenes, como una cuestión que a mí me parece que hoy en día es necesario seguir insistiendo, de que la politización de los jóvenes es un proceso de larga data, no es algo de los últimos años. Ahí los jóvenes juegan un rol fundamental en todas las puebladas y empieza a instalarse con mayor fuerza la cuestión de los derechos humanos a través de hijos, después de las grandes derrotas que implicaron las leyes de impunidad. Hijos viene no solo como un recambio etario, sino también en términos generacionales aporta nuevamente un método de lucha, que es el del escrache, y aporta otra mirada respecto de la problemática de los 70. Entonces, si uno toma Cutralcó en junio del 96, uno toma también la emergencia de hijos a fines del 95, principio del 96, la marcha del 24 de marzo del 96. Que ese es la bisagra, el quiebre, ¿no? Claro, ese es el quiebre, que es lo que no se suele tener en cuenta, ¿no? Que es, por primera vez de nuevo, en muchos años, un nivel masivo de participación y una lectura también diferente de la dictadura,
de la postdictadura en su etapa, digamos, de teoría de los dos demonios, y sobre todo empieza a surgir una serie de producciones cinematográficas, historiográficas, literarias, periodísticas, que empiezan a revisitar de nuevo eso. Si uno piensa la voluntad de Martín Caparrós y Eduardo Anguita, los libros de Roberto Baschetti, que compila los documentos de todo el peronismo revolucionario, bueno, libros sobre Trelew, películas, Cazadores de Utopías, bueno, en fin, empieza a haber toda una serie de producciones que, sintetizando, uno podría pensar los piqueteros a partir de Cutralcó, esta cuestión a partir de los derechos humanos a partir del 24 de marzo del 96, y también las luchas contra la Ley Federal de Educación y la Ley superior. Claro, que son estudiantes secundarios, estudiantes universitarios y trabajadores de la educación, más los trabajadores estatales. Uno ve que en realidad en los 90, lejos de que no pasó nada, pasó un montón de cosas. Bueno, vamos a terminar este primer bloque con esta reflexión en torno a los 90 y seguiremos en el segundo bloque charlando con Mariano Pacheco, compañero Mariano Pacheco, sobre cómo esto se va trasladando a Capital y Gran Buenos Aires y cómo se llevan adelante los movimientos de desocupados, los movimientos piqueteros, los movimientos sociales acá en Buenos Aires y hacia dónde fueron dirigiéndose. Bueno, seguimos en el segundo bloque. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Bueno, seguimos en el segundo bloque de Dale Fuego, aquí en Barricada TV, en IMPA, la primera fábrica recuperada del país. Seguimos con Mariano Pacheco, autor de Cutralcó a Puente Pueyrredón, una genealogía de los movimientos de trabajadores desocupados. Justamente estuvimos hablando de Cutralcó y el origen y las características de todo ese periodo de los 90. Ahora, y preguntamos por qué de Cutralcó, y ahora, ¿por qué a Puente Pueyrredón? Bueno, ahí hay toda una discusión, ¿no? Porque el libro en realidad termina el 26 de junio del 2003 con el primer aniversario de la masacre de Avellaneda y ya es, digamos, inicios del gobierno kirchnerista. Claro. Me parece a mí que, digamos, cerrarlo, así como uno no puede entender, digamos, el kirchnerismo sin el 2001, ¿no? Sin diciembre del 2001, que es el momento de esplendor de todo este proceso que se inicia con Cutralcó, me parece que uno no puede entender el kirchnerismo sin la masacre de Avellaneda. De algún modo me parece que digamos, el gobierno kirchnerista es la salida progresista a una gestión de una crisis terrible en el país y de un fracaso de la salida autoritaria, que fue el intento represivo abierto de Eduardo Duhalde, que tuvo que adelantar las elecciones luego de los asesinatos de Darío y Maxi, y ya no había condiciones como para un gobierno de una represión abierta. La respuesta popular a la masacre de Avellaneda fue muy grande. No se la esperaban, ¿no? Claro. O sea, se esperaban primero que toda la maniobra, que fuera una maniobra de inteligencia bien pensada, ¿no? Le saliera bien, pero además no se esperaban que la gente masivamente hubiera el repudio social llegara a ser tan grande, ¿no? Sí, recuerdo esa marcha del 3 de julio del 2002 de Puente Pueyrredón a Plaza de Mayo bajo la lluvia, miles de personas. Uno podría pensar que esa marcha fue el último, digamos, coletazo de diciembre del 2001. Y cerró, me parece, en un doble proceso. Por un lado, respecto a las políticas del Estado, como decíamos. Y por el otro lado, también entiendo que clausura cierto imaginario insurgente de las militancias populares más radicalizadas. Es decir, hasta diciembre del 2001 estaba un poco en duda los caminos de por dónde podía desarrollarse el movimiento social y las nuevas políticas que intentaban pujar por proyectos emancipatorios en un momento de búsqueda de zapatismo, de los sin tierra, de las crisis post caída del muro de Berlín y pérdida, digamos, de las guerrillas en Centroamérica. Había un momento de búsqueda. Y diciembre del 2001 como que de algún modo reconfirma las hipótesis más radicalizadas, me parece, ¿no? Y la masacre del Puente Pueyrredón lo que hace es de algún modo también ponerle un tope a eso. Es decir, hasta acá
digamos, se soporta esta dinámica. Hasta acá la militancia puede llegar a pensar esas perspectivas porque se instala de nuevo una especie de terror que son ecos o sombras de lo que fue la última dictadura, no por la escala, digamos, sino por lo que se generó en el imaginario. Porque uno si no, no puede entender cómo ante la muerte de 2 militantes se genera determinada reacción y determinado, digamos, situación ahí a nivel social que no se había producido con las 40 y pico de muertes anteriores. Entonces algo sucedió ahí. Bueno, una de esas cosas es que Darío Santillán era un cuadro político muy joven, pero un cuadro político formado en los 90, en las luchas de resistencia, y que tenía una perspectiva, un proyecto revolucionario. Maxi era un pibe más joven, pero bueno, cuando empezaron a indagar los medios de comunicación quiénes eran estos pibes asesinados, se encuentran en parte con eso. A ver, estuvimos hablando sobre por qué a Puente Porredón. ¿Cómo se instalan los movimientos en Capital y Gran Buenos Aires? Principalmente en el Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, mira, ahí la cuestión de Cutralcó es central, digamos, ¿no? Porque lo que había, me parece, en el conurbano bonaerense, sobre todo en la zona sur, bueno, también en La Matanza con Delía y Alderete, la FTB y la CCC, pero sobre todo en conurbano sur y otros lugares de Capital y de Gran Buenos Aires, era una serie de militancias en una búsqueda política, con miradas bastante radicalizadas respecto de un cuestionamiento al orden democrático tradicional, partidos, sindicatos, ¿no? Los modos clásicos de hacer política, con toda una historia que venía de la resistencia a la dictadura, de las tomas de tierras en los años 80, que estaba como buscando qué hacer un poco en ese contexto de los 90. Son los primeros grupos que arman las comisiones de desocupados en los barrios antes de los movimientos y sin saber muy bien para dónde ir, ¿no? Con la referencia del zapatismo, de los sin tierra, con una mirada sobre los 70, haciendo ollas populares, haciendo actividades en los barrios más pobres del conurbano, pero sin una línea política demasiado clara. Cutralcó, como salimos nosotros en su momento a pintar paredes con aerosol por toda la zona sur, Cutralcó marca un camino, ¿no? Entonces ahí lo que sucede es que mucha militancia empieza a ver como lo que se dijo en su momento el ABC, de cómo empezar un trabajo popular. Ir a los barrios, convocar asambleas como en Cutralcó, tratar de librar procesos de luchas como en Cutralcó, que no sean ir al petitorio, pedirle al intendente, sino movilizaciones con ollas populares, con ocupación de edificios públicos o cortes de rutas y de calles, en el mejor de los casos, y a partir de eso obtener una pequeña conquista material concreta que permite organizar un movimiento, que son los planes trabajar. Entonces ahí se da esa conjunción en donde hay un movimiento de masas que marca de la periferia hacia el centro del país una tendencia y en el centro del país núcleos militantes con capacidad de organizar eso. Y en lo concreto, cuando ustedes estaban ahí, iban al barrio, organizaban a la gente, iban, cortaban la calle, venían, le daban los planes, ¿no? No, ahí había como todo un caminito que sucedía, que era el primer paso en realidad. Convocabas una asamblea y naturalmente el sentido común decía que había gente que te daba planes, digamos, porque la lógica de los punteros del Partido Justicialista era repartir cosas. Las manzaneras estaban. Las manzaneras, claro. Entonces ya la primera cuestión era, no, acá no regalamos nada, no damos nada, sino que hay un espacio colectivo de deliberación, de discusión para ver qué hacemos. Ya ahí un porcentaje de los vecinos se iba, digamos, ¿no? Después se discutía qué hacer, bueno, pedirle al intendente o luchar. Bueno, luchar, otro porcentaje de gente se iba. Entonces por eso era como un proceso muy complejo. Hoy parece más lineal, pasados los años, pero bueno, se iba quedando también un núcleo de vecinos que estaban descontentos con la clase política, con mucha bronca por lo que estaba pasando, y entonces ahí en donde estos movimientos y esta militancia tenía la capacidad de tener una inserción ya no de pequeños grupos, sino de colectivos de vecinos mayores, que cuando se conquistaron las primeras reivindicaciones materiales, eso generó un efecto contagio, porque invitás al vecino, a mi familiar, al de mi familiar del otro barrio. Entonces así fueron creciendo de pequeños núcleos de vecinos a núcleos más grandes de distintos barrios que terminaban articulando movimientos, en general por distrito, el MTD de Solano, el MTD de Quilmes, el MTD de Almirante Brown, de Florencio Varela, etcétera, que con el tiempo fueron confluyendo en la zona sur en lo que se denominó la Coordinadora Aníbal Berón, donde también se confluía con las CTDs, que eran otras expresiones. Claro, ¿cómo es esa? Coordinadoras ese de trabajadores detalle. desocupados, Claro. eran los grupos que impulsaba la organización Quebracho, sobre todo en La Plata, Lanús y otros lugares, y los MTD, Movimiento de Trabajadores Desocupados, eran núcleos ligados más a, en el caso de Solano, la teología de la liberación con el cura Alberto Spagnolo, en el caso de Florencio Varela, con militantes que habían pasado por el movimiento Teresa Rodríguez, de un perfil más guevarista, en el caso nuestro con Darío y otros compañeros veníamos de una organización del nacionalismo revolucionario
que tenía base sobre todo en Lanús, en Avellaneda y algo a partir de Darío que vivía en Claypole, el movimiento La Patria Vencerá. Que cuando después se fusiona con Malón, nosotros rompemos el núcleo nuestro con Darío y conformamos un núcleo político que va a terminar siendo el MTD en Lanús y en Almirante Brown. Entonces, si bien eran grupos distintos, teníamos todos el mismo sello, que era MTD, y junto con la CTD, todo eso fue la coordinadora Aníbal Verón. Que llegó a ser una coordinadora de mucho peso en la zona sur. Sí, después estaba el grupo de Martino, el Teresa Rodríguez y Claro, que era también el grupo más grande, digamos. Entonces, la coordinadora Aníbal Verón, junto con el movimiento Teresa Rodríguez, antes de que se forme el bloque piquetero nacional, donde va a estar el Teresa Rodríguez con los grupos piqueteros de los partidos de izquierda. Claro. Antes de eso existió una instancia que se llamó Coordinadora Sur, en donde estaba la coordinadora Aníbal Verón, más el Teresa Rodríguez, más otros pequeños grupos, y era como una especie de contrapeso de lo que era el bloque matancero, que se decía los piqueteros buenos, los piqueteros blandos. Nosotros éramos los malos, digamos. Que era Delía y Alderete. El Delía, famoso Delía, y Alderete de la CCC, de la CCC. Claro. Eso fue, digamos, con esa coordinadora sur, y corregime si me equivoco, o si fue con otra, hicieron el famosos, que en su momento fueron famosos, cortes simultáneos a los accesos de la capital. Exactamente, claro, sí. Que fue de gran impacto. De gran impacto, todos los puentes y la autopista de ingreso a la capital federal bloqueadas por piquetes, y además algo que fue novedoso en su momento en el pleno gobierno de la Alianza, que no se exigió en esa ocasión una reivindicación material para los movilizados, sino que era en solidaridad con los trabajadores desocupados de Mosconi que habían sido reprimidos, y nuestra única reivindicación era fuera Gendarmería de Mosconi. Un acto de solidaridad con hermanos del interior y no una movilización para obtener una reivindicación material. Si tuvieras que hacer una reflexión para cerrar de la situación a partir del 2002, 2003 y la evolución de los movimientos sociales, los movimientos desocupados en movimientos sociales, los movimientos piqueteros en movimientos sociales, ¿qué dirías? Y mira, me parece que hoy, sobre todo pensando a la luz del macrismo, lo que sucede, me parece, es que uno mira a los 90, mira el 2001 y ve pequeños núcleos de militantes y políticas de masas con capacidad de confrontación con el poder desde el movimiento social, y hoy mira la actualidad, lo que está pasando con el avance de la ofensiva conservadora neoliberal del macrismo, y ve un montón de militancia sin capacidad de bloqueo a las políticas del poder. Entonces, me parece que hay una revisión crítica del kirchnerismo, es menos reducción de la política al discurso y más acción de masas para frenar las políticas del poder e impulsar nuevas políticas emancipatorias que evidentemente no van a ser en una clave de los progresismos que conocimos en estos años, sino que requieren una mayor profundización de un proyecto de transformación. Bueno, Mariano, gracias por haber venido. Vamos cerrando el programa. Bueno, nos deja espero que todos los que vean el programa puedan comprar el libro, la segunda edición de Cutralcóa Puente Pueyrredón, una genealogía de los movimientos de trabajadores desocupados, de Mariano Pacheco, un libro muy bueno. Además creo que, como dijo Mariano al final, tenemos que ir pensando estrategias que nos permitan frenar a este proceso terriblemente entreguista y contrario a los intereses populares que se ha abierto a partir de la elección de Mauricio Macri, ¿no? A partir de eso, pensar cómo se desarrolló todo el proceso de lucha en los 90 y lo que pasó posteriormente a partir del 2002, 2003, nos puede permitir pensar cómo construir a partir de las mejores enseñanzas de ese momento, las mejores enseñanzas de una resistencia que nos permitió hacer temblar al sistema político y de la experiencia que no nos permitió sostenernos en el tiempo y que hoy nos hace llevar a tener un gobierno tan reaccionario como el que tenemos a la cabeza del Estado. Bueno, Mariano, muchas gracias por estar presente acá. Vamos a tener el libro para vender. Si nos dejas alguno, lo podemos difundir y vender y los compañeros lo pueden llegar a conseguir. Si no, ¿dónde se consigue el libro? Mira, ahora está entrando ya la distribución de librerías. Supongo bien. que las librerías ahí en Calle Corrientes Bien. o en Punto de Encuentro en Avenida de Mayo. Y si no, en el bar también del Movimiento Popular La Dignidad. Bueno, muchas gracias, Mariano. Gracias a los televidentes por haber visto el programa y nos vemos la semana que viene en otro Dale Fuego, aquí en IMPA, la primera fábrica recuperada del país.